Buenas, mi nombre es Laura Vivas y en esta oportunidad les hablaré sobre el síndrome de la persona rígida o síndrome del hombre rígido. El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central. Constituye una extraña y poco frecuente enfermedad neurológica. Se cree que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como lo son la diabetes, la tiroiditis, el vitiligo y la anemia perniciosa. Consiste en la rigidez muscular progresiva de larga evolución con espasmos musculares dolorosos, principalmente axiales y en los miembros inferiores, que conducen progresivamente a la invalidez, comorbilidad asociada y muerte por complicaciones. Además de fobia a tareas específicas, respuesta exagerada de sobresalto y deformidades anquilosantes como la hiperlordosis lumbar fija. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1956 por Moers y Wellman en la Clínica Mayo, sin poder determinar su posible causa. Así, posteriormente, fue clasificado dentro de otras miopatías en la década de los 60, sin respaldo bien argumentado, demostrando su ausencia de alteraciones musculares en estudios histológicos. Los adelantos en las investigaciones y el desarrollo tecnológico de las ciencias biomédicas, inmunológicas, también en el avance de los estudios histopatológicos hicieron posible posteriormente demostrar la existencia de trastornos autoinmunes en dicha enfermedad, como por ejemplo la presencia de anticuerpos antidescarboxilasa glutamínica ácida, los anti-GAT positivos, pero solamente se aíslan en el 60% de los pacientes. Alcanza una mayor frecuencia cuando la enfermedad se asocia a otros trastornos autoinmunes como la diabetes mellitus, la tiroiditis crónica, el vitiligo, la anemia perniciosa, la epilepsia, la alopecia, la miastenia gravis y también la insuficiencia córtico-suprarrenal, entre otras. La aparición de anticuerpos antianfifisina también está presente en esta enfermedad y alcanza mayor frecuencia y título cuando se acompaña de cáncer de pulmón o de mama. La mayoría de los pacientes con síndrome de persona rígida tienen anticuerpos contra el ácido glutamínico descarboxilasa, la enzima implicada en la producción del neurotransmisor inhibidor GABA, ácido gamma aminobutírico. Los GAD son unas proteínas que existen en algunas neuronas que participan en la fabricación de una sustancia llamada ácido gamma aminobutírico, el GABA, que es responsable para controlar el movimiento muscular. El papel exacto que desempeña la deficiencia del GAD en el desarrollo del síndrome de la persona rígida no se entiende aún completamente. Estos anticuerpos también se han identificado en muchas enfermedades neurológicas y en otras enfermedades no neurológicas, incluyendo la diabetes mellitus y la tiroiditis anteriormente mencionadas. La activación involuntaria de las unidades motoras origina la rigidez muscular, consecuencia de una contracción continua de la musculatura agonista y antagonista. Esto se ha considerado un marcador tanto clínico como electrofisiológico de la enfermedad. La morfología de la unidad motora y la conducción nerviosa son características normales. La desaparición de la actividad incrementada durante el sueño y la anestesia es un indicativo de un origen central. Se diferencia pues de la miotonía, un desorden de un músculo caracterizado por una relajación demorada del músculo esquelético después de la contracción voluntaria o por efecto de la percusión. Aunque la excitabilidad de las motoneuronas es normal, existe un defecto de los reflejos interneurales
espinales, los reflejos cutáneos musculares del tronco cerebral, así como el reflejo del parpadeo, pueden estar hiperexaltados en el síndrome de la persona rígida, lo que sugiere una afectación extensa del control neuronal. En la enfermedad de Isaac, con la cual también se debe hacer un diagnóstico diferencial, se produce una contracción muscular repetitiva por una alteración en la unión mioneural, sacudidas bruscas, espasmos y actividad ondulante de los músculos. Es evidente siendo el signo clínico principal, así como la rigidez muscular, los reflejos tendinosos pueden reducirse o también estar abolidos. Los músculos suelen doler, sin embargo, la mialgia severa es muy inusual. Este síndrome se inicia en la niñez o en la vida adulta, en asociación con polineuropatías o por una ataxia episódica hereditaria. Cualquier grupo muscular puede afectarse. Esta es la diferencia fundamental con el síndrome del hombre rígido. El síndrome de la persona rígida puede ser autoinmunitaria, paraneoplásica o idiopática. El tipo autoinmunitario ocurre a menudo con la diabetes tipo 1, así como otros trastornos autoinmunes, como la tiroiditis, el vitiligo y la anemia perniciosa. Hay anticuerpos contra varias proteínas involucradas en la sinapsis del GABA en el tipo autoinmunitario, que afectan primariamente las neuronas inhibitorias que se originan en el asta anterior de la médula espinal. Menos del 1 al 2% tienen el tipo paraneoplásico. A menudo hay anticuerpos anti-anfifisina. Los anticuerpos anti-GAT no suelen estar presentes. El síndrome paraneoplásico de la persona rígida se asocia con frecuencia con el cáncer de mama, pero también puede ocurrir en pacientes con cáncer de pulmón, de riñón, de tiroides o de colon. Se reconocen 3 formas clínicas de acuerdo con el predominio de los síntomas en la actualidad. La forma típica o síndrome con el tronco rígido. 2. El síndrome de las extremidades rígidas. Y 3. La encefalomielopatía con rigidez mioclónica. En cuanto a la incidencia, tenemos que la prevalencia estimada del síndrome de la persona rígida es de 1 en 1.000.000. Alrededor de 2/3 de los pacientes son mujeres. La edad de aparición gira en torno a los 45 años, es decir, entre la cuarta y la quinta década de vida, y los síntomas se desarrollan a lo largo de los meses. Afecta más a mujeres que a hombres en relación 2:1. La mayoría de los casos parecen ocurrir de manera aislada, pero se han reportado múltiples casos en la misma familia. No se han identificado cambios genéticos específicos, es decir, mutaciones, que causen el síndrome de la persona rígida, pero se piensa que la genética, en combinación con otros factores, puede jugar un papel en la aparición de este síndrome, como es el caso de muchas otras enfermedades autoinmunes. Mecanismos. Los mecanismos etiopatogénicos aún no están esclarecidos totalmente, y eso que esta enfermedad apareció hace más de 50 años, pero probablemente se han producido por células beta que han cruzado la barrera hematoencefálica. Se involucra también en la fisiopatología el papel de algunas citoquinas y de las células T. Se han postulado 2 mecanismos por los cuales se produciría una disminución del GABA: la reducción de su síntesis en las terminaciones nerviosas por los anti-GAT o su interferencia con la exocitosis de este. La GAT se produce en 2 isoformas, 65 y 67, codificadas por 2 genes diferentes, localizados en los cromosomas 10 y 2, que derivan probablemente de un mismo gen ancestral. La función de ambas está sincronizada para producir y regular los niveles fisiológicos de GABA. GAT67 produce los niveles basales de GABA, mientras que GAT65 juega un rol importante al producir GABA cuando es requerido en situaciones de estrés.
La producción de anticuerpos se observa en primera instancia contra GAT65 y no contra GAT67. Se han hecho reportes que los anti-GAT tienen como diana en el 60% de los pacientes el anti-GAT65. Debido a que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, su reducción explicaría tanto la hiperactividad muscular como la hiperexcitabilidad de la corteza motora, que se puede objetivizar en los estudios electrofisiológicos. Este es sintetizado en neuronas GABA enérgicas en el sistema nervioso central y en las células beta del páncreas, razón por la cual se asocia a diabetes mellitus tipo 1, en quienes se encuentran los niveles de anti-GAT entre 50 y 100 unidades internacionales por mililitro. Aproximadamente el 70% de los pacientes con síndrome de persona rígida presenta niveles elevados de anti-GAT, además de anticuerpo contra proteínas sinápticas y proteínas asociadas a receptores GABA, que están involucradas en la endocitosis, reciclaje y mantenimiento de vesículas y los receptores sinápticos. Los anticuerpos antidescarboxilasa glutamínica ácida, que se encontrarían con títulos elevados en la mayoría de los pacientes, están relacionados con la disminución del ácido aminobutírico en las vías supraespinales, espinales y de la corteza motora. Es de señalar que la presencia de los mismos no es exclusiva de este síndrome. Manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de la persona rígida, son similares en todos los tipos. La rigidez muscular y los espasmos progresan en forma insidiosa en el tronco y en el abdomen, en menor grado en las piernas y en los brazos. Por otra parte, los pacientes son completamente normales. El examen detecta solo hipertrofia muscular y rigidez. El síndrome de la persona rígida generalmente progresa, lo que lleva a discapacidad y rigidez en todo el cuerpo. Los síntomas pueden incluir posturas anormales, tales como encorvarse sobre sí mismo, episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto. Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular cuando la gente con enfermedad está caminando o simplemente se pone de pie. También podemos encontrar parálisis cerebral e incluso epilepsia. Muchas personas con síndrome de persona rígida sufren de ansiedad y depresión, probablemente por causa de los síntomas del síndrome que afectan sus actividades diarias, pero también porque la causa del síndrome se relaciona con niveles bajos de neurotransmisores. Estos neurotransmisores ayudan a mantener el estado de ánimo de la persona. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de la persona rígida se basa en el reconocimiento de los síntomas y es apoyado por las pruebas de los anticuerpos y los resultados de los estudios de electromiografía que muestran la actividad eléctrica de una contracción de apariencia normal. Las pruebas específicas se utilizan para apoyar o confirmar el diagnóstico y para descartar las condiciones con síntomas similares. Estas pruebas incluyen análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos de descarboxilasa de ácido glutamínico. Alrededor del 60 al 80% de las personas afectadas tienen estos anticuerpos en niveles elevados, aunque la ausencia de anticuerpos anti-GAT no descarta el síndrome de la persona rígida. La presencia de altos niveles de anticuerpo GAT en la sangre en personas con estos síntomas apoya firmemente el diagnóstico. Las exploraciones de la médula espinal pueden ayudar a excluir causas mecánicas como un quiste o compresión de los discos de la médula espinal. Es necesario realizar un examen de líquido cefalorraquídeo para detectar estos anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo y excluir la inflamación activa. El diagnóstico diferencial incluye una manifestación atípica de una enfermedad de la médula espinal, como por ejemplo la
esclerosis múltiple o simplemente un tumor. También la distonía axial y otros psicogénicos del movimiento. Los criterios clínicos para el diagnóstico de la forma típica de la enfermedad son clínica de comienzo lento y progresivo, rigidez muscular también progresiva, de predominio axial y espasmos musculares dolorosos. Su diagnóstico a veces se hace difícil por falta de algún elemento complementario que no esté disponible o sea negativo y por los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Se dice que los propios neurólogos, con lo largo de los años de su experiencia, a veces ven 1 o 2 casos en toda su carrera. Otros incluso no ven ningún paciente con este tipo de síndrome. Es una enfermedad tan rara que se han descrito solo 250 casos desde su aparición en 1956. Tratamiento: diazepam o baclofeno, inmunoglobulina, a veces rituximab o plasmaféresis. Solo existe tratamiento sintomático para el síndrome de la persona rígida. El diazepam es el fármaco de elección que alivia en forma más constante la rigidez muscular. Si el diazepam es ineficaz, se puede considerar el baclofeno, administrado por vía oral o por vía intratecal. Los corticosteroides son eficaces, pero recordemos que tienen muchos efectos adversos a largo plazo. La inmunoglobulina puede lograr una mejoría que puede durar solo hasta 1 año. Si la inmunoglobulina no es eficaz, algunas veces se intenta con rituximab, que es un fármaco que modifica la actividad del sistema inmunológico, o plasmaféresis, que consiste en el filtrado de sustancias tóxicas, incluidos los anticuerpos anormales de la sangre. Las benzodiazepinas y el baclofeno son fármacos estándar para el tratamiento sintomático. Se han utilizado tratamientos con baclofeno junto con analgésicos, combinados también con carbamazepina a baja dosis. Los recursos terapéuticos son muy limitados, fundamentalmente encaminados al alivio del dolor. Los espasmos musculares evitan las complicaciones y el apoyo psicoterapéutico es fundamental. En algunos casos, con títulos muy elevados de anticuerpos, se realiza plasmaféresis. Otro recurso puede ser la fisioterapia rehabilitadora. La literatura revisada, a pesar de ello, señala con poco optimismo los resultados. Existen expectativas con la aplicación de anticuerpos monoclonales y con el rituximab. El tratamiento del síndrome de la persona rígida se centra en los síntomas específicos presentes en cada persona. Los medicamentos anticonvulsivos y para el dolor también pueden ser eficaces solo en algunas personas. Algunas veces los trasplantes de células madre autólogas tratan con éxito esta enfermedad y hay estudios clínicos que tratan de confirmar si son o no eficaces. La terapia física y ocupacional puede ayudar a retardar la progresión del síndrome de la persona rígida, pero debe ser realizada por un profesional que tenga experiencia con la enfermedad, porque si no puede empeorar los síntomas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la electromiografía, que registra la actividad eléctrica en los músculos esqueléticos y que en las personas con la enfermedad muestra actividad motora constante. Los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre, para determinar si hay otras enfermedades, pueden estar asociados con el síndrome, incluyendo pruebas para determinar los niveles de hemoglobina, para descartar también diabetes mellitus, un recuento sanguíneo completo, para descartar la anemia perniciosa y la prueba de la hormona estimulante de la tiroides, es decir, la TSH, para descartar la tiroiditis. Una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, descartando otras causas de los síntomas asociados con el síndrome, debido a que la causa genética subyacente del síndrome de la persona rígida no se ha establecido. Las pruebas genéticas no están disponibles. Por último, el pronóstico de las personas con el síndrome de persona rígida puede variar mucho dependiendo de los síntomas presentes
en cada persona. Para algunas personas con este síndrome se pueden resolver con tratamiento, otras afectan porque afecta solo una parte de su cuerpo, mientras que en otras puede afectar todos los músculos de su cuerpo, incluidos los de la cara. La progresión de los síntomas relacionados con el síndrome de la persona rígida pueden resultar peligrosas, puesto que estos pueden llegar a caídas frecuentes y terminar aún la persona con un peor daño del que tenía. Incluso puede llegar a producirse la muerte súbita debido a una disfunción autonómica. Gracias, esta ha sido toda mi exposición.